porque esto que ha hecho el gobierno americano en este tipo de política errónea, lo único que va a conseguir es poder mantener a Castro un poco más de tiempo en el poder. Pero es que usted dice que en este momento, pero como hemos visto en todos los reportes de prensa y en todas las reacciones que ha provocado esta decisión de Barack Obama y de Raúl Castro y las declaraciones que han emitido, ya este era un proceso que venía de lejos. Se habían celebrado conversaciones secretas en las que había participado inclusive el Papa Francisco, y él mismo lo confirmó y saludó la decisión que habían tomado los dos gobernantes. Las conversaciones que fueron sostenidas en Canadá, aunque no eran una bajo la mediación del gobierno de Canadá, como lo explicó el primer ministro, hubo varios escenarios donde inclusive hubo conversaciones secretas, hubo 8 editoriales del New York Times, que yo pienso que esto pudo haber influenciado bastante, porque es un medio de una gran influencia que representa el establishment de los Estados Unidos, hablando a favor, hablando de que ya era insostenible esta situación de aislamiento entre Cuba y Estados Unidos, que no había razón. Entonces usted dice que llegó en este momento como que ha sido algo improvisado, y parece que no, que fue todo orquestado. Incluso, si agrego más. Yo no he dicho que ha sido improvisado. Agrego más, doctor, yo he dicho que hay 4 años que se está conversando sobre esta posibilidad, o sea que no es nada improvisado. No, pero ya agrego otra cosa a lo que dice José Tomás. Recuérdese que durante el gobierno de Jimmy Carter se intentó una distinción que incluso presionada por el sector privado norteamericano, que organizó la Cámara Cubano-Americana de Negocios, porque hay gente de los Estados Unidos que dice que en Cuba hay un filón de negocio que se lo están llevando los europeos y que ellos quieren participar en eso. Incluso la ley de Burton es de difícil aplicación en estos momentos, pese a que va a ser un factor en estas relaciones, porque muchas de las propiedades de que los norteamericanos podrían reivindicar para que se les compense han sido adquiridas por inversionistas europeos. Sí, pero claro, es que Cuba no ha dado nada aquí. Cuba no ha dado absolutamente nada. Esto ha sido un movimiento puramente económico. Cuba se está desmembrando en pedazos, y los Estados Unidos, que tenían esa manzana, quieren de nuevo esa manzana, y entonces intervienen a través de un hecho humanitario para poder invertir, para poder comprar, para poder tener un pedazo de la manzana y que no se la lleven los españoles, que son los que están desde hace muchos años ayudando a Castro para mantener en ellos las instituciones y los servicios de trabajo en el país. Esto es un movimiento puramente económico, que yo anoche me preguntaba que qué tan mal económicamente pudiera estar Estados Unidos, que son capaces de echarse este borrón ignominioso e histórico encima con la intención de poder invertir en Cuba, que es un campo que está virgen, ¿verdad? Y poder ellos dominar la economía cubana en el futuro. Y no es solamente invertir, porque fíjese también que escuchaba en uno de los análisis que se están haciendo sobre el hecho, el enfoque de que los productores, por ejemplo, de Texas, de California, de todos esos estados limítrofes, han estado presionando al gobierno del presidente Barack Obama porque quieren colocar sus productos en el mercado cubano. En Cuba están construyendo un puerto de gran calado, el puerto del Mariel. Entonces van a tener un intercambio directo con los países de Centroamérica. Usted sabe que el crecimiento que está teniendo China como potencia, que también está teniendo muchísima participación en Cuba. Entonces, esos empresarios cubanos, esos empresarios norteamericanos de esos estados limítrofes, estaban presionando al gobierno del presidente Barack Obama de que se iban a quedar sin ese mercado. Y les resulta económico llevar sus productos a Cuba porque está mucho más cerca, está al cruzar el río. Entonces hay una presión también del sector privado. Mira, esta presión siempre por el sector privado ha existido, y ha existido en todos los gobiernos norteamericanos. Pero desde que este señor ocupó la presidencia, nosotros sabíamos que parte de su agenda era restablecer las relaciones con Cuba. No lo hizo en su primer periodo. Él no es tonto. Él sabía lo que esto le puede traer.
y lo hace ya en su segundo periodo. Esto venía caminando hace muchos años, ¿verdad? Hay millones de personas en el mundo que favorecen este cambio, esta apertura. Millones de personas que no es que simpaticen con el gobierno de Castro, sino que piensan que quizás de esta manera pudiera darse al traste con el gobierno comunista cubano, ¿verdad? Y por eso tú ves que las declaraciones de la prensa, de muchísimas personas importantes, favorecen este diálogo y esta comunicación, pero abrigando la esperanza de que Cuba, a través de este movimiento, va a ser libre. Pero hay una frase del discurso del presidente Obama, el cual escuché con mucha atención, que a mí me pareció bastante sensata. No sé qué dice usted de ella. Dice el presidente Obama: yo nací en el 61 cuando esto empezó, cuando se estaba desembarcando en Bahía de Cochino. Hay 53 años de un mecanismo que ha fracasado y no podemos esperar resultados nuevos de un mecanismo que tiene 50 años de fracaso. Es que eso es una excusa, Danilo, para... Pero no ha fracasado. No ha fracasado porque nunca se implementó como realmente se había diseñado lo que tanto cacarea Castro del bloqueo. Por ejemplo, si fuéramos a hablar de bloqueo, yo te preguntaría, ¿qué bloqueo? ¿Qué bloqueo ha tenido Castro? Castro puede comprar en cualquier país del mundo y así lo ha hecho. Castro, donde único no podía comprar a crédito, es en los Estados Unidos. Los Estados Unidos han dicho, si tú quieres comprar, tú compras aquí, pero tienes que pagar billete tras billete. Y Castro nunca ha querido hacer eso. Castro, el bloqueo de él es que él quiere tener acceso al Fondo Monetario Internacional, que él quiere tener acceso a las inversiones de extranjeros dentro de Cuba, principalmente norteamericanos. Pero fuera de eso, Cuba nunca ha tenido bloqueo. Eso es una mentira. Si se hubiera puesto el bloqueo en efectividad, el bloqueo decía lo siguiente: que cualquier embarcación de cualquier país del mundo que tocase puerto cubano no podía tocar puerto norteamericano. Eso nunca se realizó. Ese era el bloqueo. Nunca se realizó. Si eso se hubiera puesto en acción hace muchos años, que nosotros estuviéramos en Cuba y que el régimen comunista no estuviese allí. Usted habló, Danilo, de una de las expresiones del discurso de 15 minutos pronunciado por Barack Obama desde la Casa Blanca, pero también en el discurso pronunciado por Raúl Castro desde La Habana frente a la prensa, que fue un discurso muy escueto. Más que un discurso fue la lectura de un comunicado. Él decía, saludaba el advenimiento de este entendimiento, de este inicio, porque es el inicio de un entendimiento para restablecer las relaciones diplomáticas primero entre Estados Unidos y Cuba. Decía que todo este proceso iba a ser realizado sin poner en peligro las conquistas de la revolución. ¿Qué quiso decir Castro con eso? Bueno, las conquistas de la revolución son: nosotros nos quedamos en el poder, nuestra constitución socialista sigue, nuestro régimen de terror va a seguir, los presos y las personas que se opongan a nosotros van a ser encarcelados y van a ser fusilados, y nosotros no vamos a ceder en ninguno de nuestros principios. Eso es lo que quiso decir Raúl Castro. Vamos a ir a la primera pausa de nuestro programa con su anuencia. Cuando regresemos, a mí no me gustaría que, a nosotros nos gustaría escuchar qué reacciones concretas y qué agenda va a asumir Alfa 66 a partir de este momento, porque la lucha armada como que no tiene sentido. Sí tiene sentido, claro que lo tiene. Bueno, nos fuimos a la pausa y le dejamos pendiente al doctor Pérez Hernández lo de la agenda de Alfa 66. A mí me ha impresionado mucho la situación. Yo pertenezco a una generación que se entrenó para la guerra, creía en la guerra, todas esas cosas. El tiempo, la lectura de la historia y las reflexiones analíticas me han enseñado que a veces... más de como decían los antiguos griegos, Marte devora a sus hijos.
toda revolución sufre de saturnismo, acaba devorando a sus propios creadores. Eso es un hecho que lo vimos desde la Revolución Francesa y se ha repetido 1000 veces. Ochoa, Camilo Cienfuegos, todos acaban devorados por la revolución de la cual fueron patrocinadores. En lo personal, yo cuando recibí una copia del manifiesto Todos Somos Cuba, o Todos Somos el Pueblo, el hijo de Vladimiro Roca y un grupo crearon, me pareció un movimiento interesante de llamar a un consenso popular, a más amplio, un diálogo interno, pero Alfa 66 entiende que la lucha armada debe seguir. No, es lo que me dice. No, Alfa 66... En este contexto de estos cambios. En este contexto, nosotros volvemos a hacer los mismos llamamientos y los mismos principios de que nosotros luchamos por la libertad de Cuba, que nosotros no estamos luchando por una apertura comercial, que nosotros no estamos luchando porque Estados Unidos abra una embajada en Cuba para beneficiar al pueblo cubano, entre comillas. Al único que va a beneficiar es el régimen castrista. Nosotros tenemos la lucha armada como parte de un proceso que pudiese venir, que pudiese ocurrir. Pero las cosas han estallado ya dentro de Cuba. En los momentos que se abre esta apertura, los militares dentro de Cuba estaban descontentos, estaban desesperados. Ustedes no tienen las noticias aquí de los alzamientos. ¿Ha habido alzamientos? Sí, cómo no. Y ha habido más que alzamientos, ha habido también descontento dentro de unidades militares que han tenido que ser eliminadas, que han sacado a los hombres, a los oficiales, y los han fusilado. O sea que Cuba se estaba desmembrando. Pero eso no se notaba. Eso no se dice. No, porque el régimen de Cuba mantiene un estricto secreto sobre estas cosas. En el interior de Cuba se combate, en el interior de Cuba se habla, en el interior de Cuba se critica al régimen, y eso es diariamente. No estoy hablando de protestas como las damas de blanco y toda la parte histórica y valiente que han realizado en Cuba. Estamos hablando de militares, estamos hablando de bases de cadetes, estamos hablando de personas que tienen en sus manos armas y que pueden en un momento cambiar el proceso de Cuba. Nosotros entendemos, como miembros de Alfa 66, que la liberación de Cuba debe ser parte ahora mismo del pueblo cubano. Que nosotros nos encontramos fuera del territorio cubano maniatados, que nosotros somos perseguidos por los Estados Unidos, por los servicios de inteligencia norteamericanos. Sí, porque vaya a decir que su organización fue calificada por el Departamento de Estado como terrorista. Y yo quiero saber qué tipo de terroristas hemos hecho nosotros. Si vamos a ver quiénes son terroristas los que proporcionan y los que ayudan al desenvolvimiento del terrorismo. Mira la América Latina, cuántos brotes guerrilleros, cuántas organizaciones de izquierda han sido ayudadas por Cuba. Ahí están, en ese libro que te voy a prestar, para que tú veas los hechos históricos con fecha, nombre y documentos de todo lo que ha hecho Castro desde el mismo día que tomó el poder. Ahora bien, con respecto a cómo fijamos nosotros nuestra posición ahora, es la misma de siempre: combatir y combatir por una sola cosa, por la libertad. ¿Con las armas? Más ninguna. Con las armas. Que tengamos, ¿dentro de Cuba? Con lo que tengamos a nuestro alcance. Con lo que tengamos. Si tenemos la palabra como la tenemos ahora, combatimos con la palabra. Si el día de mañana se produce un foco no una revolución, un foco de protesta, donde la lucha armada forma parte de este foco, el Alfa 66 va a combatir dentro de Cuba.
Porque los nuevos tiempos han demostrado de que los grandes conflictos, primero el mejor pleito es el que no se echa, y la mejor forma, ha demostrado los nuevos tiempos, de buscar solución a los conflictos es la concertación, el diálogo. Ustedes tienen su sede aquí en la República Dominicana. ¿Cómo pretenden, cómo piensan ustedes llegar a Cuba para presionar por estos cambios que ustedes están planteando, el cambio hacia la libertad, el que ustedes están? Es interesante lo que tú mencionas allí de solucionar los conflictos. Los Estados Unidos hace muchos años, y Obama no ha observado esto, en una respuesta a Castro ante una verborrea de él, que no sé en qué país fue, donde pidió que se levantara el bloqueo, los Estados Unidos le dijeron: haz elecciones libres, deja que los observadores internacionales observen la veracidad de las elecciones, y si sales electo, nosotros levantamos el bloqueo. ¿Por qué Castro no hace elecciones? ¿Por qué no resuelve el conflicto él de una manera lógica y de una manera tranquila? Pero se dice que hay elecciones para escoger los diputados. No, pero es una elección entre el Partido Comunista, es una elección entre ellos. ¿Y no participa todo el pueblo en esa elección? No, señor, el pueblo no, pertenece nada más los trabajadores que están registrados, que están señalados para votar. Que se las Cuba células. no tiene elecciones libres. Cuba no tiene un segundo partido. Tú, por ejemplo, no puedes aspirar a ser presidente de Cuba en esas elecciones, porque tú no tienes derecho a tener un partido. Eso está abolido por Cuba. El único partido es el que ellos presentan, más ninguno. Entonces, si Castro es tan bueno, si Castro es tan sabio, si Castro es tan humano, si Castro es tan perfecto, por así decirlo, ¿por qué no hace elecciones? Si el pueblo de Cuba está con los Castro, ¿por qué los Castro no hacen elecciones? ¿No siguen el camino de Ortega o siguen el camino de los otros presidentes, del mismo Chávez, del mismo Maduro? Ellos han hecho elecciones, ellos han salido electos, ellos están constitucionalmente legal dentro de su gobierno. Castro no. En Cuba no hay elecciones. Pero también está la otra interpretación, el otro enfoque. Si todo el pueblo está contra Cuba porque quiere la libertad, porque quiere elecciones libérrimas, porque quiere elecciones donde haya competencia sobre la base de lo que establece la democracia, entonces ese pueblo, ¿por qué no se alza? ¿Por qué no se lanza a la calle y el gobierno de Castro no lo resistiría? Yo te voy a dar un simple ejemplo. En cada cuadra de Cuba hay una casa que vigila a los que viven en esa cuadra. Todas las mañanas, eso se llama Comité de Defensa de la Revolución. Todas las mañanas pasa un carro del gobierno recogiendo la información de todo lo que ha sucedido en esa casa. En ese cuadro. Si yo visito tu casa y ellos ven que tú tienes visita, ellos van y te dicen: mira, ¿quién es la visita que tú tienes? ¿De dónde viene? Que se identifiquen, la cédula. ¿Y le dan seguimiento a usted? Claro. Esa es la vigilancia, esa es la opresión. Eso es lo que el pueblo de Cuba no puede hacer. Sí. El pueblo de Cuba no puede venir aquí a hablar. El pueblo de Cuba no puede expresarse libremente, no se puede reunir, no hay derecho ni de expresión ni de reunión. Entonces, ¿tú no crees que es un poquito más difícil? Sin embargo, doctor, escuché yo las reacciones de un artista cubano que gusta mucho en el país, Silvio Rodríguez, cuyo hijo es rapero, Silvito el Libre, y que no tiene simpatía por el régimen, según parece. El mismo Silvio Rodríguez ha estado teniendo problemas en Cuba recientemente, una serie de conciertos populares. Dijo algo que a mí me impresionó, porque él dijo que no sabía que la cosa era tan mala, estaba tan mal. Y sin embargo, con estos cambios que se están produciendo, él recreó uno de sus versos de una canción: la era está pariendo un corazón. ¿No cree usted que hay elementos que puedan surgir novedosos, que obliguen a ver situaciones inéditas en este proceso? Eso se lo dejo planteado para cuando regresemos de la pausa final. La posibilidad de que esto genere una situación inédita no lleva a Alfa 66 a considerar elementos novedosos. Sí, fíjate, una de
de las posiciones nuestras es, ahora mismo nos vamos a reunir prontamente en los Estados Unidos y vamos a analizar la polarización de fuerza en el mundo, pero específicamente el cambio que está ocurriendo en Cuba. Nosotros vamos a estar empujando. Escúcheme, después del fracaso de los desembarcos guerrilleros, Alfa 66 no se vino a menos. O sea, no es una organización que se ha atomizado, empequeñecido. Nosotros, después del ataque de las Torres Gemelas, hemos tenido que hacer en secreto absoluto lo que hemos venido haciendo para no ser catalogados como terroristas. Bien. Pero el Alfa 66 ha seguido una primera línea de combate contra el comunismo, más callado, con mayores precauciones, con menos ayuda, mucho menos que antes, pero hemos seguido combatiendo en eso. Ahora estamos impulsando algo que nadie habla: las elecciones en Cuba. La elección. Castro debe hacer elecciones en Cuba. Eso es bueno. ¿Por qué Castro no hace elecciones en Cuba? ¿Por qué Castro no permite que haya un partido de oposición que plantee una plancha presidencial? Sencillamente porque el pueblo de Cuba no va a votar por él y él no va a arriesgarse. Si el pueblo de Cuba es un pueblo que está alegre con el tipo de gobierno que tiene, si está cómodo, si está bien alimentado, si tiene una buena atención de la salud y de la educación, ¿por qué no va a votar por Castro? Van a tratar ustedes, como dicen que se van a reunir en Estados Unidos, van a aprovechar para tratar ese tema, el tema de las elecciones, con los líderes de la oposición cubana, por ejemplo, como gente como los hermanos Díaz Balar, como la legisladora Letterman, que tienen una posición muy clara de oposición de permanente contradicción con el régimen cubano, para buscar adeptos, para buscar una mayor fuerza. Es que nosotros todos sabemos que si en Cuba se dan las elecciones, los Castro van a ser desplazados. Pero me refiero para crear las condiciones de que eso suceda, como usted lo sabe. Nosotros tenemos que lanzar la idea. Nosotros tenemos que tocar a las personas que están al frente de organizaciones y de países. Nosotros tenemos que poner en la idea de cada cubano y de cada persona en el mundo de que ahora hacen falta las elecciones en Cuba. Y les refiero a esto y discúlpenme, porque como ha habido esta declaración del presidente Barack Obama y del presidente Raúl Castro de iniciar un proceso de acercamiento, el rompimiento de esa confrontación que mantuvieron estos dos países por 54 años, pues también podrían ustedes, esos líderes que tienen gran fuerza en el Congreso de los Estados Unidos, que son anticastristas, que combaten el régimen, poner ese tema como tema de agenda desde el Congreso de los Estados Unidos. Porque ese tema ha estado ahí por muchísimos años. Nosotros sencillamente lo vamos a revivir. Y ya les dije anteriormente que ese fue un tema que lanzó el gobierno de los Estados Unidos, donde les dijo a Castro: tú quieres que te levantemos lo que tú llamas bloqueo, haz elecciones. Si tú haces elecciones y sales electo, nosotros vamos a hacer negociaciones contigo. Pero Castro nunca respondió a eso. ¿Por qué no respondió? Porque él no puede hacerla. Que precisamente cuando usted habla de bloqueo, hay personas que han malinterpretado la declaración de los dos presidentes. Inclusive hay un periódico que la información principal de portada la enfoca diciendo que pone fin al bloqueo de más de 53 años. Y eso es totalmente erróneo, porque el presidente lo que ha hecho es tomar 12 decisiones, fue que tomó 12 decisiones en el día de ayer, decisiones ejecutivas. Y el rompimiento del bloqueo requiere de una aprobación del Congreso, porque tienen que derogar 4 leyes. Las dos últimas fueron la ley Torricelli y la ley Helms-Burton, que fue la que dispuso el endurecimiento del bloqueo decretado aquella vez, después de la crisis de los misiles. Entonces, esto es una decisión exclusiva del Congreso, el rompimiento del bloqueo. Es lo que genera un debate al interior de los Estados Unidos. Claro, pero por supuesto que sí, pero fíjate, es que no existe bloqueo. Sí. Incluso el director... No hay necesidad de quitar bloqueo, porque el bloqueo solamente es una idea de un individuo totalmente enajenado, que ha lanzado al mundo y ha convencido al mundo con sus palabras de que hay un bloqueo. No existe bloqueo. El bloqueo nunca se puso en efecto.
Castro puede comprar en este país lo que quiera, puede comprar alrededor del mundo lo que quiera, pero tiene que pagar en efectivo. Castro puede comprar ciertos artículos importantes para el desarrollo de Cuba en los Estados Unidos, pero tiene que pagar en efectivo. Pero independientemente de eso, la ley existe. A eso es que me refiero. La ley existe. Ha sido fortalecido en 4 leyes consecutivas. Pero nunca se puso en efecto como es. Okay. Y vuelvo a repetir, el bloqueo era que si cualquier barco de cualquier país tocase puerto cubano, no podía tocar puerto norteamericano. Eso nunca se usó. Eso era el bloqueo. Decía yo que esto va a traer repercusiones al interior de los Estados Unidos. Hoy se reveló la renuncia del director de USAID. Sí, que parte del proceso. Acuérdense que Alan Gross era subcontratista de la USAID. Entonces hay cosas que van a seguir, es un debate más intenso. Doctor, nosotros vamos a querer que usted se mantenga como un invitado para abordar este tema, claro que sí, en el que tiene usted interés, en que nosotros nos interesa y en el que todos somos parte. A ustedes, amigos televidentes, este ha sido Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Este programa se va a repetir al filo de la madrugada, a las 12:30, y nos encontramos de nuevo mañana.